de la actividad que va detrás, una detrás de otra, y van saliendo los horarios para los estudiantes de acuerdo a los grupos que se han formado. Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas, colegas? Más un rato. ¿Preguntas? Janet, Nilda. un alcance, sí. El año pasado en mi institución en realidad pusimos en ejecución lo que es el trabajo de LEDA, de actividades integradas. Participaron, si bien es cierto, tal como se indica, las 5 áreas priorizadas, que bajo un mismo tema, bajo una misma situación, se interactúan. Y en cada actividad los estudiantes elaboran ahí de acuerdo a lo que el maestro ha planificado, y ellos van haciendo los insumos para llevar a cabo el producto final, que mayormente era en la actividad número 13, y recaía la responsabilidad en el área de comunicación, como era crear un podcast, un video, etcétera. Sí, también acá traigo a cotación lo siguiente, que para que todas las áreas puedan intervenir, porque mayormente solamente participaban las 5 áreas, entonces se vio por conveniente que trabajasen todas las 11 áreas. Se armó bloques de 2 horas por día, donde el maestro hacía la actividad, la clase a través del Meet, y las 2 horas siguientes era para la retroalimentación. ¿Ya? Entonces, como el tiempo no cubría lo suficiente, se dio también el trabajo en las tardes. Tanto así que los chicos terminaban hasta las 3 de la tarde, ellos estaban en el Meet, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 2 horas de cada docente tenía la intervención, y a las finales los chicos terminaron cansados, y no sé, ahora mi pregunta es la siguiente: jornada escolar completa, ¿los GES también van a estar hasta las 3:30 o solamente hasta la 1? ¿Cuál es el tiempo? Quisiera ahí que señales esto, por favor, Janet. Perdón, por el tiempo de permanencia, eso yo no lo voy a determinar. Eso lo va a determinar la escuela y los recursos con los que cuente. La estructura, la infraestructura y las demandas de los propios estudiantes. Recordemos que hay una norma que en el caso nuestro, salvo en escuelas específicas, el tema de los refrigerios, los chicos tienen que llevar, y una serie de situaciones que se están sumando a todo ello. Entonces, ¿cuánto tiempo van a permanecer en la escuela? Eso va a depender de los grupos de estudiantes que se están organizando. Entonces, no va a haber, no pretendamos que la jornada, tal igual como la hemos vivido. Aló, a ver. Un ratito. A ver, no pretendamos que la jornada se va a cumplir tal igual que como hacíamos antes. Imposible, pues, porque ahora tenemos 2 grupos, hasta 3 grupos. Entonces, ningún estudiante va a permanecer de 8 a 3, salvo que la escuela diga, no, como es GEC y tenemos este horario, para que se cumplan las horas, el grupo 1 va a estar esta primera semana de 8 a tal hora. El grupo 2 la otra semana. Pero esa es una forma de trabajo de la escuela. O sea, vuelvo a repetir, no hay una regla específica. Lo que sí tenemos que tratar en lo posible es que el estudiante no se sature. Y algo que me decías que a mí me parece bastante interesante, ¿no? Ahora con el tema híbrido, recordemos que podríamos mandar a lo virtual para que se promueva el aprendizaje autónomo. Autónomo. ¿Qué significa? ¿Qué dice el aprendizaje autónomo? En el aprendizaje autónomo, el docente tiene que estar en la parte virtual todo ese tiempo. A ver, colegas, ¿alguien me puede responder? No necesita estar. No. Claro, porque es un aprendizaje autónomo.
A diferencia de lo que hemos trabajado en la virtualidad, que teníamos que estar interactuando porque era la única forma, ahora tenemos la posibilidad de presencial y virtual. Pero en lo virtual, alguien me dirá, Janet, pero yo necesito que hagan Zoom con la maestra porque de pronto en la semana esa área solamente va a estar un día y una hora, tal hora. Perfecto, pero va a depender de la estructuración y teniendo en cuenta la singularidad de este aprendizaje autónomo, porque la maestra, recuerden, tiene que planificar para lo presencial y tiene que planificar para lo virtual. No sobreexijamos y ese tipo de planificación también tiene que estar contemplado dentro de la jornada laboral. Entonces, la idea es que la mayor cantidad de la virtualidad sea autónomo, en donde el estudiante se motive a partir de todas las condiciones que ha generado la escuela y el docente. No digo que tiene que ser solamente autónomo, sino que van a haber espacios bien específicos en donde podríamos hacer las interacciones vía Zoom para afinar, para cerrar, dependiendo de cómo se ha organizado el trabajo de la semana. Entonces, no hay una regla. La forma, la ruta, la estructura la va a plantear la escuela de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a los materiales, a los recursos, a la forma como está vislumbrando este escenario actual. Por lo tanto, estimados directores, nadie les va a decir cómo lo tienen que hacer. Con ustedes lo tenemos que hacer. Y vuelvo a repetir, si tienen alguna dificultad, está el asesor de la red. Si el asesor de la red no puede responder sus inquietudes, estamos desde la GEL, desde el área de AGEBRE para poder apoyarlos en lo que ustedes necesiten. La idea es que este proceso de trabajo híbrido no estrese ni al estudiante, y sí, por favor, ahí sí les pido de todo corazón, vean a los chicos como sus hijos. Por favor, no pretendan tener al estudiante otra vez desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche pegado a la computadora. De verdad que es terrible. Como mamá les digo que es súper terrible. Yo no sé quién generó esa situación, no sé en qué momento se desvirtuó, no lo sé. Pero ahora, con todas estas indicaciones que estamos dando, estamos teniendo bien claro que en lo presencial vamos a aprovechar al máximo en el tiempo de acuerdo a las condiciones. Y en lo virtual vamos a generar los otros recursos, las otras condiciones y en algún momento el feedback a través de interacciones directas, sincrónicas, para poder cerrar procesos que de repente no lo hemos podido terminar en lo presencial. Entonces, planifiquemos. El truco aquí y el secreto es una buena planificación. Eso es todo. Gracias. Dime, Verónica. Sí, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que la permanencia de los estudiantes va a depender de cómo las instituciones educativas lo organicen. Entonces, si es así, no se va a poder cumplir que el estudiante debe recibir a la semana, debe recibir 7 horas diarias pedagógicas, a la semana sus 35 horas semanales, tiene que cumplir las 38 semanas y las 1.200 horas anuales efectivas. Entonces, ¿qué le llamas efectivo, Verónica? Horas efectivas de clases. ¿Ya? ¿A qué le llamas efectivo? Bueno, si nos retomamos a lo que antes de la pandemia, el estudiante tenía digamos, el lunes, desde las 7:45 a 1, digamos, recibía sus 7 horas pedagógicas de clases entre las áreas que tenía. A la semana, quiere decir que tenía clases esa cantidad de horas. A la semana recibía 35 horas semanales y como al inicio se planteó que iba a haber clases, los estudiantes iban a tener 4 horas de clases y luego vino el tema de los reclamos, no, el ministro dijo 7 horas completas. Los estudiantes tendrán las 7 horas completas. Entonces, si es que están dando la posibilidad de que cada institución educativa se organice de tal manera que la permanencia del alumno ya dependerá de cómo organicemos este trabajo, no se cumpliría eso. Y cuando nos Verónica, Verónica, discúlpame Luisa, sí. Antes de darte la posta, Vero, lo que pasa es que tú estás pensando en lo presencial, nada más, Verónica. Por eso volvemos a repetir, hoy tenemos 2 formas de atención, presencial y virtual, y el estudiante tiene que tener esas 2 formas de atención. Por lo tanto, si va 4 horas presenciales, porque es del grupo 1, tendrá 3 horas virtuales adicionales, en donde tendrá que revisar material, en donde tendrá que producir
con el apoyo de su criterio de evaluación, de su instrumento, de una ficha descriptiva detallando qué es lo que se espera. O sea, no es, por eso les vuelvo a repetir, estimados directores, tenemos que sacar el chip, y de verdad lo digo así con todo el cariño, tenemos que sacar el chip de que teníamos que tener al estudiante 7 horas pegadas a la computadora, porque tampoco era así. El detalle es que, sí, pues en algún momento se desvirtuó, pero hoy en día lo que estamos, por eso les vuelvo a repetir, lo que estamos planteando es que lo híbrido, lo presencial y lo virtual se combine de tal manera que el estudiante tenga sus 7 horas entre presencial y virtual cada día y que en ese espacio pueda producir, pueda aprender y ese aprendizaje le permita para la siguiente sesión que va a tener presencial seguir consolidando y consolidando y consolidando. En esa línea sí se cumple. ¿Por qué no se va a cumplir? Lo que nosotros estamos enfocándonos es que el docente tiene que estar todo el tiempo con el estudiante para demostrar su evidencia, pero se olvidan que ahora va a planificar doblemente para lo presencial y va a planificar para lo virtual. Tiene que seleccionar materiales, tiene que subir, tiene que habilitar, tiene que seleccionar videos, tiene que crear las fichas para lo virtual, tiene que generar los materiales para lo presencial. Valoremos todo ese tiempo y veamos la producción de estos dos escenarios, vuelvo a repetir, para que el estudiante no se sature y mucho menos para que el maestro también se sature. En esa línea yo les pido, por favor, mente abierta. Mente abierta. ¿Cómo lo vamos a tener, la mente abierta? Cuando nosotros mismos lo hacemos. La mejor práctica es aquella que se implementa cuando yo lo hago, yo lo implemento, yo lo he vivido y yo me doy cuenta. Por ejemplo, yo, Janet, para retroalimentar descriptivamente, logrando el pensamiento crítico, detallando cada cosa, yo no hago ese trabajo menos de 30 minutos por estudiante, porque reviso la evidencia, describo la evidencia, capturo los nudos críticos, comparo las capacidades, detallo las capacidades y cuando devuelvo la información, ya tengo mis 30 minutos por estudiante. Entonces yo, cuando a veces que hablo de retroalimentación seria, nadie lo puede hacer en menos de 5 minutos. Yo les recomiendo, se apagó, yo les recomiendo que podamos hacer estas interacciones vivenciando el proceso desde la práctica para que nosotros mismos vayamos encontrando la ruta. Pero vuelvo a repetir, ¿se cumplen las 7 horas diarias? Claro que sí, entre lo presencial y lo virtual. Solo que nosotros queremos que el docente esté esas otras 3 horas. Pero en la planificación y la selección de materiales y la revisión de las evidencias, entonces tenemos que organizarnos de tal manera que el aprendizaje autónomo se pueda seguir fortaleciendo. Luisa creo que había querido intervenir y después Marlene. Luisa Rebasa. Estoy aquí, Yanecita. Hola, sí, Luisa. Con la pregunta buena de Verónica, me pareciste que no hubiéramos llevado los 3 días de taller. Pero bueno, es aprendizaje y hay que seguir aprendiendo ensayo-error, porque de todas maneras siempre vamos a encontrar de repente algunas debilidades o inquietudes que es necesario. Para eso es este tipo de talleres, creo, para subsanar y irnos con las ideas más claras. Y de hecho se trata de esto, si de repente la experiencia de aprendizaje, yo solo he considerado para lo que es mis actividades presenciales, también es necesario que pueda considerar ahí mis actividades asincrónicas o mis actividades a distancia o mis actividades virtuales, como la quiera llamar, pero lo que va a hacer el estudiante antes de venir a clase o después de venir a clase, o mientras que sus compañeros están en clase, el primer grupo y el segundo grupo está en su casa esperando cuando le toque su turno llegar a la escuela. Pero eso es lo que hay que tener claro para orientar a nuestros docentes y que simplemente consideren todos los recursos y los cuadernos de trabajo que para secundaria supongo que ya nos van a entregar en esta semana, sea también un elemento que se utilice verdaderamente y no se deje de lado, para que ellos puedan trabajar de esta manera y no tengan mucho el que de estar viendo que no tiene conectividad o no tiene equipo tecnológico y todo, ¿no? Porque también lo tecnológico lo podemos usar durante lo presencial. Entonces, es eso, es adecuarse, adaptarse, utilizar lo que tenemos, pero no cerrar estas puertas, sino más bien tratar de subsanar aquellas brechas que vamos a ir encontrando, pero haciéndolo con un trabajo colaborativo.
Cuando al docente le dedicas también ese soporte emocional, le dedicas esa atención pedagógica, esa atención tecnológica, esa atención temática de todas las áreas, porque los directores y subdirectores tenemos que manejar también las competencias de todas las áreas. Entonces es ahí donde el docente va a entender que te preocupas por él y que es necesario fortalecerlo en todos los aspectos. Así que con buenas vibras, con buenos ánimos, todos los directivos que estamos aquí para poder sacar adelante a nuestra institución educativa. Gracias, Janet. Gracias, Luisa. Y de verdad, bueno, yo vuelvo a repetir, no hay mejor práctica que aquella que se hace. En el hacer vamos a ir identificando. Y lo híbrido funciona de esa manera. Pensémoslo de esa manera. Es como el Perú Educa. Perú Educa, la información está en el mismo portal, ¿sí o no? Pero imagínense que a este Perú Educa le agregamos 2 horas de trabajo presencial, en donde vamos a ir a un aula, pero para ello tenemos que ir con información, con productos que previamente hemos revisado, hemos analizado, que nos han explicado mediante un vídeo, no sé, pero que lo han vuelto a ratificar de forma presencial. Y me jalan toda la información que yo he construido, mi evidencia, y en el hacer, en el feedback directo, la docente me ayuda a esclarecer, me ayuda a afinar, replanteo la evidencia que tenía, que lo había hecho solo. Ahora lo hago con ayuda de ella y me sale más fino. Ese es el trabajo que se tiene que hacer en una planificación inversa. Por eso es que le decía que esta metodología inversa es propia de la educación superior, cuando han implementado el trabajo a distancia. Ahora lo tenemos que implementar, porque el tiempo no nos va a dar para lograr que los aprendizajes se logren solo en el hacer. Imagínense si le decimos a los chicos que lleven la lectura para que lean ahí recién, olvídate. Los 45 minutos se van a pasar o los 90 minutos se van a pasar solo en lectura. ¿Y en qué momento hacemos la producción? Por eso es que la información tiene que estar cargada previamente. El estudiante lo tiene que revisar previamente, tiene que haber construido previamente y al aula van a cerrar procesos. Ojo, vuelvo a repetir, sin criterios, sin instrumentos de construcción, imposible lograr lo que estamos planteando. Por ello es que esta planificación en este 2022 es bastante retadora. Ya lo hemos tenido el año pasado con el tema del Aprende en Casa, sino que nos gustaba que construyan con nosotros, que estén con nosotros, porque desde el año pasado, el año pasado lo podíamos haber implementado, sino que queríamos que el docente esté ese tiempo directo, las 2 horas con el estudiante, cuando en realidad el docente lo que tendría que haber hecho es igualito, ¿no? Subir, compartir información y utilizar espacios bien prudentes para reunirse por grupos, por estudiante o con todo el aula, dependiendo de la necesidad que se había identificado en las evidencias. En esa línea es, estimados directores, que tenemos que ir promoviendo esta forma nueva de atención. Vuelvo a repetir. Si alguno de ustedes tuviera dificultad, estamos nosotros para poder apoyarlos. En prioridad está el equipo de especialistas de la red, pero también todo el equipo de la GEBRE para poder ayudarlos en este proceso de transformar la escuela desde la mirada de lo presencial a lo virtual y ahora a lo híbrido, que es la combinación de estos 2 espacios que sí pueden lograr grandes retos, pero va a depender de cómo lo vamos conduciendo. Katia y luego Verónica para cerrar esta parte. Sí, nuevamente buenas tardes a todos. En esta situación lo que sería necesario es una plataforma virtual, institucional, donde estén los materiales con anticipación, ¿no le parece? Porque, por ejemplo, el día viernes ya tendrían que estar los materiales y solamente el estudiante tendría que descargarlo, por ejemplo, el Modo, Canvas, o de repente, por último, un Drive, ¿no? Donde estén todos los grados y las carpetas organizadas. Y en ese punto hemos tenido dificultades porque no todos tienen acceso a Internet. Entonces vamos a seguir teniendo esas dificultades, me parece, ¿no? Porque nuestra realidad es así. En la parte virtual, en la presencial, cuando los chicos vayan a presencial, bien, ¿no? Van a estar ahí, van a trabajar, pero vamos a seguir teniendo esa deficiencia en la parte virtual porque quizás no puedan conectarse. Quizás lo puedan hacer por el celular, de repente algunos, porque la mayoría ha trabajado por celular, ¿no? Entonces, esas dificultades también se van a presentar. Entonces, es muy retadora, sí,
pero también requiere que unos lineamientos, ¿no? De parte siempre como ahora nos han capacitado estos 3 días, pero siempre requiere un direccionamiento de la UGEL o del Minedu, del ADREL, ¿no? Siempre requiere unas pautas que nos lleven a un punto, ¿no? Porque de todas maneras, si vamos a seguir así, vamos a tener deficiencias en la parte virtual, ¿no? Ahora, yo también quería consultarle. Los docentes, a ver, los docentes, usted dice que no hay que estresarlos, a los estudiantes tampoco, pero los docentes van a cumplir su jornada en la institución educativa necesariamente o pueden cumplirla desde su casa, en la parte virtual. No sé cómo están. Katia, vuelvo a repetir, estimados directores, por favor, creo que no estamos entendiendo. Si el docente cumple su jornada en la escuela, ¿cómo va a ser para planificar y subir la información para lo virtual o descargar y revisar lo virtual? Sí, entonces, es que por eso, es que lo que pasa es que en cada colegio porque subir, planificar, revisar evidencia de lo virtual también lo va a hacer. Entonces no podríamos pretender que solamente se dedique a lo presencial. Ahora, con respecto al tema de la plataforma, sí, más allá de plataformas. La educación han ayudado a disminuir la discriminación. Acá también nosotros observamos que tenemos unas preguntas sobre las fuentes que han leído. Fuente 1, fuente 2, si es fuente primaria, qué tipo de documento ha leído, en qué han concluido ambas, en qué coinciden ambas fuentes, por qué se prohibió el acceso a la educación ¿no? En este caso a ciertas, ¿no? a ciertos grupos, ¿no? Castas, grupos. A grupos o castas, ¿no? Luego tenemos, acá hay una actividad, ¿no? Van a extraer conclusiones de las fuentes históricas y está su instrumento, están los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere el equipo de AGEBRE? El equipo de secundaria de AGEBRE sugiere lo siguiente, teniendo en cuenta que el trabajo va a ser semipresencial, sugiere, por ejemplo, que imaginando que el día lunes sea presencial, ese día lunes se va a presentar la situación problemática y el reto de esa experiencia. Se va a asegurar que el estudiante comprende el propósito de aprendizaje y que conozca los criterios de evaluación. Les va a indicar que esa actividad que van a hacer es importante. Le dice que son chicos muy inteligentes, ¿no? Los motiva. Le dice que son actividades sencillas y le dicen que los que tengan dificultades no duden en llamar, ¿no? Para darle la asesoría. Le proporciona lecturas impresas en PDF y videos sobre la discriminación en el Perú y les brinda un instrumento de evaluación con los criterios, ¿no? Eso se sugiere que se haga respecto a esta actividad de interpretar fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú colonial el lunes presencial. Vamos a suponer que ese grupo asiste lunes y jueves, entonces el jueves, asiste lunes y miércoles, por ejemplo. Entonces jueves no va a asistir, es de manera autónoma. Entonces el día jueves los estudiantes van a leer las fichas que se les proporcionó, van a ver el video que les indicó el docente, ¿no? Les mandó el link, y los estudiantes van a completar una tabla, ¿no? Esa tabla que visualizamos, esta tabla donde están las fuentes 1, fuente 2, tipos de fuente, qué tipo de documento es, en cuál es la coincidencia, por qué se prohibió el acceso a la educación a algunas castas. Ese cuadro lo van a leer y lo van a completar de manera autónoma. Van a responder a las preguntas sobre la educación de hombres y mujeres y van a responder a preguntas sobre los caciques. Y va a presentar sus conclusiones de lo leído en las fuentes. Entonces aquí está diferenciado lo que va a trabajar de manera presencial, por ejemplo, un día lunes, y lo que va a trabajar de manera autónoma, por ejemplo, un día jueves. Ahora, profesor Almeida, pero el jueves no se va a conectar por Zoom, por WhatsApp. Es que acá estamos considerando el caso que nos han dicho algunos directores, que el profesor va a trabajar, digamos, los 5 días de la semana en presencial y ya no va a tener un tiempo adicional esa jornada para conectarse y trabajar de manera virtual. Entonces ese alumno lo que va a tener que hacer es un trabajo autónomo. Pero si ustedes organizan los horarios para que, por ejemplo, trabaje 1 hora presencial, en ese día trabajará varias áreas, ¿no?
y trabaje otra hora conectado con los estudiantes de manera sincrónica o incluso asincrónica, entonces ya el profesor le ayudará a hacer estas actividades que están planteadas, ¿no? Entonces, esa es una propuesta. Lo que ustedes van a hacer es algo similar, ¿ya? Ya les mandé el PPT, así que tienen este ejemplo. Lo que ustedes van a hacer ahora es algo similar. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Acá hay otro ejemplo de la actividad 8, que dice, explicamos los cambios y la permanencia del acceso a la educación, y aquí, por ejemplo, se sugiere, ¿no?, que el lunes pueden elaborar un texto de manera presencial sobre los cambios en el acceso a la educación. En equipos el profesor brinda retroalimentación a los estudiantes, y de manera autónoma el estudiante puede mejorar su producción y lo puede enviar virtualmente al docente, lo envía por correo, lo aloja en un drive, lo manda por WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, por Telegram, ahora muchos están usando Telegram, entonces ya puede hacer esas actividades. Aquí está por semanas incluso, ¿no? Esto era la semana segunda, y acá está la tercera. Entonces ahora ustedes van a hacer lo mismo, ¿ya? Voy a compartir el Word para indicar qué trabajo van a hacer ustedes. A ver, vamos a ver. Ya llegó la hora que comiencen a trabajar en grupo. Y ustedes van a realizar el siguiente trabajo. Aquí está. Ustedes van a hacer una propuesta de actividades, un día presencial y otro día de manera autónoma de esta actividad. La actividad se llama Explicamos la importancia del genoma humano para promover una mejor convivencia, ¿ya? Ustedes acá van a ver de qué se trata la actividad. Acá tiene leemos, una actividad, leemos, acá hay un cuadro, ¿no? Para explicar el significado. Tenemos los fundamentos, a la posición de estos temas de las afirmaciones del genoma humano frente a la discriminación. Tenemos los criterios de evaluación, y bueno, eso es todo. Entonces ustedes van a llenar esta hoja. Dice, adecuaciones a experiencia de aprendizaje. Van a poner el nombre de la experiencia de aprendizaje, ¿ya? Van a poner el propósito que se persigue, qué productos o qué producción se solicita, ¿no? O cuál es el producto de la experiencia integrada. Recuerden que hay un producto principal de la experiencia integrada, y cuál es la producción de la competencia que ustedes van a elegir para proponer estas actividades. Entonces, les pido que solamente llenen para la primera semana, que ustedes van a proponer que haga en aula el profesor con los estudiantes, y qué propondrían que haga en casa, ¿no? Relacionado a esta actividad, ¿no? A esta actividad que es explicar la importancia del genoma humano para promover una mejor convivencia. Para este trabajo, ustedes van a tener, vamos a ver cuántos minutos se han pautado para que ustedes puedan hacer ese trabajo. Para ese trabajo, ustedes van a tener un total de, van a tener 30 minutos para realizar ese trabajo. Vamos a ver. Ya. Van a tener un total de 30 minutos. ¿Ya? 35, dice acá. Vamos a darnos 35 minutos. Entonces, vamos a empezar. Detengo la presentación. Ahora, a ver qué está pasando acá. Ya. Ya, muy bien. Entonces voy a poner en el chat el archivo. Ya, voy a poner el archivo en Word en el chat. A ver, vamos a poner en el chat el archivo para que ustedes ya los vayan descargando. Word.
El documento se llama actividad grupal. Lo descargan, por favor, pero también los voy a enviar a los grupos que vamos a armar en este momento, ¿ya? También lo vamos a enviar a los grupos, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿se entendió la consigna? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y bueno, si la tienen, no se preocupen. El especialista Jesús Amaniego y quienes habla, vamos a ir pasando grupo con grupo para explicarles, ¿no? En caso hay alguna duda o no se haya comprendido muy bien la actividad que se solicita realizar, ¿ya? Entonces, vamos. Y identificar los instrumentos de evaluación. Es por eso que nosotras estamos tomando como segundo punto la caracterización de los estudiantes. Hemos revisado o se presenta o se requiere revisar las fichas de matrícula para poder tener información previa de los estudiantes, ya si sean hijos únicos o de repente son los últimos de la familia o cualquier otro criterio que ustedes consideren conveniente. También, asimismo, se menciona, disculpen un ratito. Sí, ¿o no? También, como segundo punto, hemos tomado por conveniente hacer la entrevista a los papitos. ¿Para qué? Para poder tomar información, tener información de los patrones de crianza, sobre las costumbres de los niños, de las niñas que van a estar en nuestras aulas. Así podemos obtener los resultados de esa entrevista. Como un tercer punto, tenemos la fundamentación del presente plan que se está presentando. ¿Por qué no estamos poniendo una situación significativa? La situación significativa, como bien Beatriz estaba explicando, tiene pasos. Y uno de ellos, lo más importante, es las preguntas retadoras, el reto, porque va a apuntar a determinadas competencias para poder movilizarlas. En este caso, nosotros estamos justificando el trabajo, el por qué es importante ese trabajo. No estamos presentando una situación significativa. Sabemos que los niños de 3 años están próximos a iniciar su vida escolar, pero también a la vez sabemos que los papás están preocupados por el contagio que se puede producir, ya que ellos son pequeños y todavía no están vacunados. Es por ello que se requiere y se recomienda poder conversar con los papás, estar en constante diálogo con los papás para poder así darles esa seguridad de que las instituciones educativas están preveyendo todo para que la infraestructura sea acorde y pueda brindar esa seguridad bajo los protocolos de bioseguridad que necesitamos en estos momentos. También, dentro de esta justificación, presentamos esta planificación nos va a permitir recoger información mediante una evaluación diagnóstica. Esta evaluación nos va a permitir identificar los logros y las necesidades de aprendizaje del estudiante mediante un servicio semipresencial. Lo ideal sería un servicio presencial, pero lamentablemente por el aforo no se puede brindar ese servicio presencial. Es por ello que se está planteando y se está plasmando esta actividad en base a un servicio semipresencial, ya que, como se menciona, las aulas mayormente tienen un aforo de 3 estudiantes y para poder mantener ese distanciamiento es que se va a trabajar de semipresencial mediante la organización de burbujas sociales. Estas burbujas sociales nos va a permitir el autocuidado, nos va a permitir que esos pequeños grupos puedan evitar el contagio y también hacer un mejor rastreo, ya que de repente si es que por ahora veo un niño se contagió del grupo 1, no voy a tener la necesidad de suspender las actividades del grupo 2,
ya tenemos un mejor control, un mejor rastreo de en qué grupo se ha suscitado ese contagio. También nos va a permitir esta planificación hacer actividades de manera presencial en el aula, recogiendo información de los estudiantes en diversas actividades de juegos y socialización. Del mismo modo, no vamos a descuidar a los niños que se encuentran en casa, que sería la burbuja 2, porque estamos planteando actividades asincrónicas que nos permitan integrar a las familias, realizar juegos y brindar soporte emocional. A la vez, información del contexto de las familias vamos a poder recoger, vamos a poder saber cómo se encuentran los niños de nuestra aula. Y tenemos también la matriz de evaluación diagnóstica. Esta matriz ya es conocida por muchos de nosotros, si no es por todos, ya que se ha venido trabajando con esta matriz desde el año pasado. También estamos tomando en cuenta lo que las especialistas, lo que mi Beatriz, las especialistas nos han recomendado, que son las producciones y actuaciones, tanto en el ambiente presencial como en la actividad asincrónica. La presente matriz es para la evaluación diagnóstica de los niños de 3 años. Estamos tomando el área de personal social, la competencia construye su identidad, las capacidades, se valora a sí mismo y autorregula sus emociones, el estándar de aprendizaje, los desempeños, el enfoque transversal, los criterios de evaluación y, como ya les había mencionado, las producciones y actuaciones, tanto en lo presencial como en lo asincrónico. Podemos ver que acá las capacidades le hemos designado un color distinto, y tanto sea igual el caso como en el estándar de aprendizaje y en los desempeños. ¿Para qué? Para poder identificar mejor en dónde se encuentra esa capacidad. En los criterios de evaluación también los hemos pintado de colores para poder asegurar que se estén combinando esas capacidades, porque sabemos que para evaluar la competencia tenemos que asegurar la movilización de las capacidades. Este criterio de evaluación responde a las preguntas que siempre estamos acostumbrados a hacernos para la elaboración del criterio, del qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Nos dice en el primer criterio, participa espontáneamente en diversas situaciones de juego, expresando sus emociones y busca la compañía y consuelo del adulto cuando lo necesita. En la primera parte, que está de azul, podemos ver claramente que está movilizando la capacidad de se valorar a sí mismo. Y en la segunda parte, que está de morado, estamos movilizando la capacidad, autorregula sus emociones. Para este criterio, ¿qué voy a tomar en cuenta o en qué situaciones voy a poder visualizar este criterio? Voy a poder evaluar este criterio. En lo presencial, van a ser en situaciones de juego, en las que se evidencia la participación del niño y de la niña. Y en lo asincrónico, los niños que se encuentran en casa, que no les ha tocado ir ese día al colegio, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Ellos también en situaciones de juego van a participar mediante juegos con su familia. Se les va a invitar a la familia a jugar, puede ser al juego que ellos deseen. En este caso hemos puesto a la gallinita ciega. Se busca algún miembro de su familia con los ojos vendados. Invitar a que todos los integrantes de la familia jueguen y comenten cómo se sienten cuando juegan. Invitamos a las familias a proponer otros juegos y realizarlos juntos. Como ustedes pueden ver, acá van a jugar, van a tener esa iniciativa de juego, pero también van a expresar sus emociones, van a decir cómo se han sentido. Y esta actividad, que está asincrónica, no va a ser evaluada ese mismo día, sino va a servir de insumo como saber previo para que incrementen su saber previo ellos y podamos nosotros evaluarlo al siguiente día, el día martes. Del mismo modo,
En el modo asincrónico se les envía recursos virtuales. Puede ser videos, puede ser imágenes, pueden ser cartillas. Hay según su creatividad de cada docente. Hasta aquí fue mi participación del día de hoy. Le doy el pase a mi compañera Aide Rocío. Gracias. Gracias, Rosita. Bueno, continuamos y planteamos también el área de psicomotriz para la propuesta que haremos. Como dijo mi compañera, están por colores para identificar qué desempeños corresponden a una capacidad y qué desempeños a otros, y así elaborar los criterios. El criterio tiene que ser claro, preciso y que responda a las 3 preguntas: ¿qué hace, cómo hace y para qué? El para qué no es necesario que estén en todos los criterios, basta que esté solo en uno. Estos criterios también le servirá a cada docente como un referente para todo el año. Después de realizar la caracterización de nuestros niños, la matriz de evaluación con sus componentes, los criterios bien formulados con sus producciones y actuaciones con lo nuevo, que es lo asincrónico, a continuación observamos la secuencia de actividades, la presencial. Estas actividades son sugerencias que cada docente plasmará de acuerdo a sus niños y contexto. Por el aforo, no todos van a poder asistir el mismo día. Es por ello que se ve conveniente organizarlo en 2 burbujas y los horarios diferidos son necesarios para evitar la aglomeración que ya explicó mi compañera. Todo esto se explica también a los padres de familia para ver cómo se está trabajando, cómo se va a trabajar con las burbujas sociales que está 1 y 2. La propuesta refleja también que está la competencia, el criterio en cada uno de los días y el título, me divierto en mi jardín, por ejemplo, ¿no? El día lunes me divierto en mi jardín, la competencia construye su identidad, el criterio participa espontáneamente en diversas situaciones de juego, expresando sus emociones y busca la compañía y consuelo del adulto cuando lo necesita. Y abajo está el taller, me muevo con mi juego favorito, ¿no? Y así sucesivamente para cada día. Tiene que tener explícito por qué, porque nos va a ayudar a apuntar a qué es lo que nosotros, qué actividad estamos haciendo. Como ustedes ven, hay burbuja social 1, burbuja social 2, burbuja social 1, burbuja social 2, para cada día están divididos, ¿no? Pero sí se ve también la actividad, el lunes y martes se hace la misma actividad, me divierto en mi jardín, lunes y martes, ¿no? ¿Para qué? Porque los niños que trabajamos en el aula el día lunes, el día martes no van a estar en casa sin hacer nada, van a tener su material que anteriormente se le envía la docente, ¿no? Para que puedan trabajarlo con los padres de familia. Siguiente. Rosita. Estas son las actividades asincrónicas, ¿no? Que estaba justamente también explicando mi compañera Rosa, que se va a enviar, por ejemplo, el día lunes se le envía el trabajo ya anticipado. Como bien es cierto, estamos escuchando la actividad de hoy día con Beatriz, que ha estado exponiendo, y las directoras decían que no se debe enviar actividades pues que demanden al padre de familia, que de repente sofoquen un poco al padre de familia, que son las que expongan, ¿no? Que materiales que de repente no tienen sentido para poder utilizarlo al día siguiente nosotros, sino va a ser actividades buscadas para que puedan los padres de familia trabajarlo, ¿no? Y eso nos apoye al día siguiente con los recursos virtuales que nosotros vamos a enviar bien informados. No es así, sino que las actividades se les va a enviar, ¿no? Con específicamente qué es lo que van a hacer, cómo lo van a realizar, ¿no? También puede ser un producto que puedan traer. No es exposiciones, no es abrumar a los padres de familia, puede ser un dibujo, sí,
que lo traigan, pero ese dibujo me va a servir como insumo, ¿no? Por ejemplo, hicieron el juego, pueden hacer que dibujen lo que más les gustó, ¿no? Lo traen al día siguiente porque yo no voy a pedir que me envíen esa evidencia, ¿no? Porque no voy a evaluar en mi casa, voy a trabajar al día siguiente con los padres de familia. Digo, con los niños, disculpen. Voy a trabajar con el niño, con su dibujito, de repente que lo traen, pero para preguntarle, ¿no? ¿Qué hiciste? De repente la expresión oral, ¿no? Y que sea algo que me sirva, que sirva al docente para poder evaluar y ver, ¿no? De qué forma han trabajado, ¿no? Depende de la parte emocional, la unión familiar más que nada en casa, ¿no? Eso sería la propuesta que nosotros estamos dándolo con mucho cariño. No sé, algunas preguntas, algo que no haya quedado, que haya quedado en duda. Y está, a ver, cuidado para las queridas directoras que tienen alguna interrogante, aprovechemos ahí a nuestra docente. Bueno, definitivamente felicitar este trabajo de ustedes, este tipo de fortalecimiento docente, pero de repente alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, inquietud. Ahí estamos, no estamos, ¿cómo estamos? A ver, por favor. Habría que, queremos absorber algo. Queridas directoras, ¿ves por ahí? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Todo clarísimo, nos dice Giovanni Sáenz. Quería tomar la palabra. Gracias, les agradezco.